Con su permiso, señor presidente, diputadas, compañeras y compañeros. 12º, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a la constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre y que mejoren sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Después de la conquista, las condiciones sociales y económicas en las que vivían las y los pobladores de la Nueva España bajo el dominio español y que duró alrededor de 3 siglos, obligó a hombres y mujeres valerosos y ejemplares a emprender una lucha incesante por la libertad de su pueblo, quienes, obligados por la miseria, la esclavitud y la necesidad, se levantaron en armas la madrugada del 16 de septiembre de 1810. 3 años después, en pleno movimiento independentista, el general José María Morelos y Pamor plasmó en un documento el sentir de la naciente nación, que era lo que necesitaba para forjarse como un país con principios propios, para así recuperar su identidad nacional. Así como hace 209 años, Morelos había forjado en su mente y en su corazón un nuevo proyecto jurídico que sustentaba una nueva nación y que dignificaba el trato a sus habitantes, e instaló el 14 de septiembre de 1813 en la Catedral de la Asunción de María, ubicada en Chilpancingo de los Bravo Guerrero, ahora capital de este estado, el primer Congreso de Anáhuac, dando a conocer los sentimientos de la nación. Hoy conmemoramos la convocatoria a este Congreso, donde el Siervo de la Nación presentó una declaración general de principios. En 23 artículos, el general Morelos define las bases jurídicas que habían de servir el sustento al pensamiento político de los diputados de Anáhuac para construir el andamiaje constitucional de la nueva nación. El sacerdote y militar insurgente planteó que América es libre e independiente de España y de otra nación, que la soberanía dimana del pueblo y que son las leyes las que moderan la opulencia. De estos principios deriva el alto valor de sus anhelos. Los diputados constituyentes dieron a la patria su primera formulación jurídica y su ropaje para que pudiera ingresar en la comunidad de las naciones libres. Una nueva lectura de estos objetivos nos advierte el ideario político de la insurgencia, de la libertad como un principio básico, del Estado constitucional que desde 1813 ya empezaba a despuntar y de un humanismo innovador para aquella época. En los artículos 1º, 5º y 14º expresó que América debía ser libre e independiente de España o de cualquier otra nación y de los gobiernos monárquicos, siendo sustituido por una soberanía que emanara del pueblo, de modo que para dictar una ley se tuviera que discutir esta en el Congreso y se decidiera por la pluralidad de los votos. En los artículos 13º, 15º y 18º se atendieron las necesidades puramente humanas, que fueron medulares para que por primera vez se reconocieran a todos por igual ante las leyes generales, se aboliera la esclavitud sin distinción de castas y no se volviera a permitir la tortura, antecedente de los derechos humanos a la protección de la vida, la integridad y la dignidad del ser humano. En el punto 15º afirmaba que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos por iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Sin embargo, a 209 años seguimos luchando por alcanzar esta igualdad en todos los sentidos, para disminuir esta brecha entre las personas. No dejemos de hacerlo. Reconoce en el punto 6º de esta carta la división de los poderes en los cuerpos compatibles para ejercerlos como límites de ejercicio de los derechos de los ciudadanos, recogiendo las célebres teorías sobre la división de poderes del legislativo, ejecutivo y judicial, así como la defensa de los derechos humanos. Asimismo, planteó el pago de un jornal justo para todos los jornaleros. Podremos decir que hoy, desde entonces, se estaba creando las bases del derecho del trabajo, del salario justo y del descanso. Compañeras y compañeros diputados, los sentimientos de la nación del generalísimo Morelos es un título significativo y posee simbolismo libertador. Sus postulados son propios de las circunstancias políticas de la época, pero también de la naturaleza humana, aquella que en el ejemplo del Siervo de la Nación, especialmente hoy, nos reclama y que debe ser la base con la que hemos de dirigirnos, moderar la opulencia y cerrar la brecha de la desigualdad hasta lograr la igualdad anhelada. No olvidemos que las y los legisladores nos debemos al pueblo que nos dio la oportunidad de representarlos para poder generar mejores condiciones, contar con una vida digna en igualdad de derechos y obligaciones, y la mejor manera de hacerlo es honrando su confianza en temas que habrán de ser en beneficio de las y los mexicanos. Caminemos pues honrando los sentimientos de la nación porque México así lo merece, lo exige y lo necesita.
Construyamos los consensos, los acuerdos para la equidad y la justicia social, velando siempre por la preservación de nuestra soberanía y desterrando políticas que opriman a los mexicanos en sus patrimonios y sus derechos. Ese es el camino y el compromiso que Morelos y el Congreso de la Anáhuac nos heredan en los sentimientos de la nación que como ayer y hoy son válidos y vigentes. Hagamos de México y su gente lo que Morelos siempre buscó, teniendo siempre presente que los sentimientos de la nación son la esencia de México como nación y el documento histórico más importante para el constitucionalismo mexicano. Compañeros y compañeros, sigamos el ejemplo del generalísimo, siendo el primero en ser consecuente con el documento que habría proclamado, sometiéndose al Congreso y rechazando el tratamiento que éste le daba de Alteza Serenísima cuando se le intentó tocar, diciendo, a la oradora, termino, diputado presidente, muchas gracias. Solo soy un siervo de la nación, porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías, y yo estoy al servicio de ella. Muchas gracias.